Ya, vamos, les voy a dejar este otro video con otro ejemplo. Este fue un ejercicio que hicimos en clase cuando estábamos hablando de propiedades de material, de módulo de Poisson, ¿cierto? Era una barra de 1,5 metros de longitud con una sección transversal de 100 milímetros por 50 milímetros, a la cual se le carga una fuerza de 80 kilonewton. Entonces, el desarrollo teórico primero es determinar el esfuerzo normal a la barra, es decir, el esfuerzo en el eje Z, que es básicamente la fuerza dividido por el área. Entonces, la fuerza, 80 kilonewton, 80 por 10 elevado a 3 newton, dividido por el área, pasada a metros. Se fija que en la literatura también pasa a unidades básicas para poder, ¿cierto?, llegar al resultado, en este caso newton metro para llegar a pascales. ¿Ya? También un poco lo que les insto a que trabajen de forma ordenada con las unidades. Entonces, al hacer este cálculo, obtenemos 16 por 10 elevado a 6 pascales, que corresponde a 16 megapascales. Ahora, como la barra está sujeta a un comportamiento elástico, podemos aplicar entonces el módulo de elasticidad del acero de 200 gigapascales para determinar la deformación en el eje Z, es decir, en la dirección donde estamos aplicando la fuerza, es decir, es una deformación unitaria normal. ¿Ya? Entonces ahí dividimos el esfuerzo por el módulo de elasticidad y obtenemos entonces la deformación como aparece ahí, 80 por 10 elevado a menos 6. Por lo tanto, cuánto se alarga la barra es multiplicar la deformación en el eje Z por la longitud inicial en el eje Z, es decir, 80 por 10 elevado a menos 6 por 1,5, y eso me da una elongación o un alargamiento de 120 micras. Entonces, estos resultados son los que vamos a evaluar en el análisis con el programa. 120 micras, el esfuerzo y la deformación. ¿Ya? Esfuerzo, deformación y alargamiento. Posterior a eso también podemos revisar qué es lo que ocurre con la contracción de los otros, de las otras dimensiones de la sección transversal. Ya recuerden que aquí en el módulo de Poisson podemos encontrar una relación entre la deformación axial en el eje Z y la deformación lateral en X y en Y. ¿Ya? Eso es parte de la teoría. Entonces ahí también se pueden desprender los cambios dimensionales en la sección transversal. Cuánto disminuye la sección transversal. Todo eso también lo podemos ir revisando en el programa. Entonces lo primero es el modelado. Vamos a dibujar la barra de 1,5 metros, 50 por 100 milímetros en sección transversal. Entonces en el programa vamos a colocar nuevo, estándar, normal, mm.ipt, crear. Entonces acá, como es una sección rectangular, vamos a dibujar un rectángulo, por lo tanto a la izquierda, iniciar boceto 2D, vamos a seleccionar el plano XY para dejarlo igual que en el programa, y ahora vamos a usar la herramienta de rectángulo. Entonces aquí en rectángulo, en el desplegable, aparecen varios tipos de formas rectangulares. Vamos a ocupar la tercera, en la cual tengo que seleccionar un punto inicial y luego una esquina. Entonces el punto inicial va a estar en el centro y voy a hacer un segundo clic en una esquina. Ahí está, la sección transversal. Voy a apretar escape para salir de la herramienta y ahora voy a ir a la herramienta que dice dimensión, dimensión general. Vamos a hacer clic y voy a seleccionar la línea de arriba para darle esa medida, que eran 50 milímetros. Vamos a sacar el zoom. El zoom, por si acaso, es con el scroll con la rueda del mouse. ¿Ya? Así se hace el zoom. Uno se puede acercar y alejar. Y presionando la rueda del mouse uno puede hacer este movimiento para poder ajustar la visual. Entonces ahora con la misma herramienta de dimensión vamos a seleccionar alguna de las líneas laterales, por ejemplo esta, y le vamos a dar la otra medida que era de 100. 50%. ¿Ven? 100 por 50. Ah, claro, la dejé rotada. Bueno, la voy a modificar para que quede tal cual. Entonces, esta en realidad era 50 y esta era de 100. Ahí sí. Vamos a finalizar el sketch. Y ahora vamos a extruir entonces, generar una extrusión en la dirección Z de 1500 milímetros, que era 1,5 metros. Ahí está la barra. Ok. Entonces, el siguiente paso es asignar el material. Vamos al desplegable y buscamos el acero carbono. Acero A36, acero carbono, más o menos tienen las mismas propiedades. ¿Ya? Digo más o menos porque eventualmente el programa podría tener otros datos del material muy similares a los que encuentran en los libros,
Por lo tanto, el cálculo de deformaciones sobre todo podría variar, ¿ya? Un poco, más o menos siempre se mantiene en el rango. Ahí está entonces la barra. Vamos a hacer el análisis de esfuerzos. Vamos a crear entonces el estudio. Vamos a colocarle OK. Entonces vamos a asignar primero la restricción. Vamos a colocar un fixed en la cara posterior para que me queden los valores positivos en el eje Z. Ya se fijan acá abajo tienen la triada, por lo tanto vamos a colocar la fuerza en esa cara y el empotramiento con la restricción fija en la otra cara. Ahí. Vamos a darle OK. Y ahora sí, vamos a rotarlo. Y vamos a colocar entonces una fuerza en esa cara, que en el ejercicio era de 80 kilonewtons. Entonces aquí colocamos 80 kN mayúscula hacia afuera. Es una fuerza de tracción. Le damos OK. Ahí está el problema. Vamos a colocar la malla. La malla está un tanto gruesa, por lo tanto voy a modificar el parámetro que les mostraba, el tamaño del elemento promedio. Vamos a colocarla acá 0,2, 0,02, perdón. OK, y la actualizamos. Entonces, aquí donde dice malla a la izquierda, botón derecho, actualizar malla. Ahí está, ahí quedó un poquito más fino, quedó un poquito más fina la malla. Vamos a colocar entonces ahora simular para echar a correr el programa. Y listo. Entonces, analicemos algunos esfuerzos. Como estamos viendo esfuerzos en el eje Z, es decir, la dirección de la fuerza, de 16 megapascales, tengo que en el programa entonces buscar dentro de esta carpeta que dice esfuerzos, los esfuerzos justamente en la dirección Z en este caso. Vamos a hacer clic. Ya, nuevamente aquí el valor máximo me dice 23,74, pero es por el efecto que les decía yo, que estamos fijando esta cara, pero en realidad en el problema no está fija. Hay una fuerza de 80 kilonewtons para cada lado, ¿ya? Pero eso no lo podemos hacer en el programa. O sea, podríamos hacerlo, pero habría que hacer muchos pasos para eso. Entonces es más fácil dejarlo fijo y saber que estos esfuerzos máximos en realidad no son reales. Entonces lo que vamos a analizar es una zona media de la barra. Entonces aquí con la herramienta Proof vamos a ver algunos de estos puntos, por ejemplo ahí, y me aparece justamente el esfuerzo de 16 megapascales. Es decir, estamos bien con el cálculo. Vamos a analizar la deformación. Entonces la carpeta Strain, vamos a ver el strain en el eje Z, o la deformación en el eje Z. 8 por 10 a la menos 5, no sé cuánto era acá. Ahí está, 80 por 10 a la menos 6, es lo mismo. 80 por 10 a la menos 6, 8 por 10 a la menos 5, es lo mismo. Por lo tanto, la deformación en el eje Z, la deformación unitaria normal, ¿cierto? En la dirección de la fuerza, corresponde a lo calculado. ¿Ya? Si revisamos, por ejemplo, los desplazamientos, si nos vamos a la carpeta de desplazamientos y analizamos cuánto es que se elongó, cuál fue el desplazamiento en el eje Z, en Z displacement, vamos a encontrar el valor máximo de 0,1198. ¿Ya? Ese quiere decir que es el desplazamiento en algún punto donde estamos aplicando la fuerza. Recuerden que está empotrado al otro lado, por lo tanto al otro lado no hay un desplazamiento. El máximo está en la otra esquina. 0,1198 efectivamente es lo que aparece acá, 120 micras. ¿Ya? 120 micras, 119,8 micras en realidad. Ahí está, solamente que aquí lo marca como milímetros, ¿ya? Así que ojo también con las unidades de medida. Si analizamos, por ejemplo, los esfuerzos en las otras direcciones, en X y en Y, ¿ya? En X sería en la longitud, si lo vemos aquí de frente, en X sería entonces en la distancia o en la longitud horizontal y en Y sería en la vertical. Entonces, en el problema me indica que cada uno de esos dos esfuerzos, perdón, de esas dos deformaciones, en X y en Y, son de menos 25,6 micras por metro. Vamos a ver qué resultado me dio acá. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, el strain en el eje Z. Y si se fijan, aquí aparece el doble. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aparece el doble? Eso es porque en el problema está considerando, lo está considerando de forma simétrica.
¿ya? Es decir, nos estamos parando, digamos, en el centro y tenemos 25,6 micras por metro para un costado y 25,6 micras para el otro costado, ¿ya? En el programa entrega el total, por lo tanto es el doble, ¿ya? Lo mismo ocurre con la deformación en I. Si la revisamos, también debiésemos tomar de aquí para arriba y de aquí para abajo, ¿ya? Ya, pero eso, básicamente aquí lo importante, lo que estamos analizando son los esfuerzos normales bajo carga axial, por lo tanto vamos a analizarlo, ¿cierto?, en la dirección de la fuerza, entonces esfuerzos en el eje Z, desplazamientos en el eje Z, ¿ya? Bueno, esto es un poquito más avanzado, lograr interpretar lo que ocurre con los esfuerzos en las otras direcciones. Veamos los desplazamientos, a ver, el desplazamiento en X me indica, ¿ven?, que para cada lado se deformó 0,001175. Si revisamos el resultado, vamos a ver si tiene alguna lógica. En X 2,56, es el doble. A ver, claro, es el doble. A menos que el eje Z, no, está bien, el eje X está bien. 0,0011. ¿Y aquí cuánto me dio? Estas micras. Quiere decir 0, es el doble, sí, también, el doble. Es decir, ¿cierto? Se cumple que para cada lado se desplazó 0,001175 o 0, o 1,175 micras para la izquierda y para la derecha. Si los sumamos en total, ¿cierto? Nos dan las 2, y tantas micras, las 2,56 micras que aparecen en el resultado, ¿ya? Lo mismo ocurre en el I, da 1,28, pero si analizamos el programa, el desplazamiento en I me marca la mitad para cada lado, ¿ya? Así que eso, ahí tienen otro ejemplo, esta vez con una sección rectangular, aplicamos la fuerza en una de las caras y analizamos esfuerzos y desplazamientos y deformaciones también, como según aparece, ¿cierto?, en la teoría, y andan los resultados bastante similares.